más cerca. Gracias por eso, gracias por preferirnos. Y hablar de educación siempre es oportuno. Hablar de educación siempre es inteligente, sobre todo con tantos retos o quizás con tantas cosas que celebrar que pueda haber en República Dominicana en el área. Tenemos a una autoridad en la materia que tiene una experiencia de más de 30 años vinculado al sector, además de docente, de profesor, pues también es ingeniero en sistemas. Me refiero a Juan Valdés, quien es el director del Observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos, por cierto, mi admirado Rafael Santos. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Más Cerca. Saludos. Estamos muy bien, gracias a Dios, aunque la educación dominicana no lo está. Conversábamos de que le entra así como... que la educación es una ciencia y todo se mide. Eso es así. Y nada, y para iniciar esta conversación que será muy productiva e interesante, necesitamos saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Yo pienso que no estamos muy bien. Que hemos involucionado. Mira, estamos muy bien en el hecho de que más que nunca antes la ciudadanía dominicana está consciente de la importancia de la educación. Estamos en la era del conocimiento, estamos en la era digital, en la era de la globalización. Eso ha permitido que toda la ciudadanía ya entienda la relevancia y la importancia de una buena educación. ¿Dónde no estamos muy bien? En los logros. ¿Dónde no estamos muy bien? En la ejecución. ¿Dónde no estamos muy bien? En la gestión del sistema educativo. ¿Dónde no estamos muy bien? En la calidad del gasto del 4% para la educación. Y esto redunda en una serie de problemas que se reflejan en la sociedad, como el desempleo, la pobreza, la violencia ciudadana, la desesperanza, la crisis existencial que hoy en día arropa. Esa crisis existencial que el pueblo dominicano en general tiene, que lo ha llevado a una condición que en psicología social se llama la indefensión inducida, es lo que explica gran parte del fracaso en nuestro país. Profesor Valdés, usted habla del 4%, y antes de adentrarnos más en el diálogo, aunque no se ha ejecutado, ya se da casi como un hecho que se va a fusionar MESID con educación. Bueno, falta una ley. La propuesta. Sí, pero ya hay una comisión de transición y el presidente de la República parece que tiene eso muy decidido. Sí, pero eso no es una decisión del presidente de la República. Le pregunto, señor Valdés, ¿qué tan atinado o no entiende usted que sería esta fusión de la gestión de la educación básica con la gestión de la educación universitaria? Se ha dicho de que eso es una tendencia, de que en muchos otros países existe, y el otro elemento de la pregunta es el 4%. La norma habla de que el 4% del PIB es para la educación preuniversitaria. Si MESID pasa a integrar educación, ¿tendrá su presupuesto aparte o se utilizará el 4% también para la gestión universitaria? Realmente el intento de fusionar el MESID y el MINERT no es más que un asalto a los fondos del 4% para la educación. La Ley General de Educación 6697 concibe el uso de ese presupuesto exclusivamente para las escuelas. Por inexperiencia, por falta de expertise del ministerio, de las autoridades, o por intencionalidad, ellos prefieren ignorar que en el año 1997, cuando se creó esa ley, ya existía el Consejo Nacional de Educación Superior. Yo trabajé ahí, yo trabajé en el CONES, y el CONES tenía su presupuesto independiente para la educación superior, a diferencia de lo que ellos alegan. Y cuando se crea la ley, posteriormente se creó la Ley de Educación Superior. Lo que sucede es que lamentablemente lo que se quiere es fusionar ambas instituciones simplemente para tomar esos 20.000 millones de pesos de presupuesto que le corresponden al MESID de los fondos de la educación escolar. No tiene sentido, porque a educación no le sobra un peso. Si usted revisa el plan operativo anual del ministerio y revisa su plan anual de compras, hay toda una programación para el uso de esos fondos que por incompetentes las autoridades no hayan logrado ejecutarlo es otra cosa. Pero no es que sobra un centavo. Ahora bien, vamos a ver cuál ha sido el procedimiento que se ha utilizado para fusionarlo. Lo primero es crear una comisión ilegítima, con un serio conflicto de intereses. ¿Por qué ilegítima? Porque usted tiene 13 miembros ahí, de los cuales 12 son rectores universitarios
o ex rectores universitarios. Si el dinero que se va a utilizar es el de las escuelas públicas, ¿por qué la comisión está compuesta por los mismos contratistas que van a recibir el dinero? Eso es un escándalo. En otro país eso sería un escándalo tremendo. Yo les invito a que vean quiénes son las personas que componen esa comisión, y todos son rectores y ex rectores universitarios del sector privado. ¿Y quiénes son esas personas? Los contratistas del Estado. Este es el único país donde cogen al vendedor del servicio para conformar una comisión para decidir cómo se va a usar el dinero. ¿El Estado dominicano hasta qué punto subsidia la educación universitaria? No, no es eso. Exceptuando la UAS. Fíjate, lo primero es, ¿cómo se distribuye el presupuesto del MESIT? Más del 70% del presupuesto del MESIT se utiliza para, precisamente, subvencionar a la UAS, al ITCC, a Loyola ya como Instituto de Educación Superior, también a UTECO, que ahora es una universidad también. Y no es mucho el dinero que se utiliza hoy en día para subvencionar instituciones superiores privadas. Ese es el problema. En el momento en que usted toma los fondos del 4% para la educación, lo que se haga a futuro con ese dinero por parte del área de educación superior es impredecible. Entonces, eso es lo primero. Por otro lado, insisto, Anibelka, si el 4% para la educación en su totalidad corresponde a las escuelas, ¿por qué la comisión que va a decidir sobre una fusión de esta naturaleza no está compuesta por los actores sustantivos de la educación, como los docentes, los estudiantes y la representación de padres, madres y amigos de la escuela, que son los propietarios de esos fondos? No son las universidades, y mucho menos las universidades privadas. Ahí solo está la UAS del Estado, nadie más. Quiere decir que intentan hacer un asalto de esos fondos que en un futuro podrían llegar a las universidades, evidentemente. Están llegando ya, mira, porque el primer conflicto está en que el Ministerio de Educación, a través del ISFODOSU y del INAFOCAN, anualmente gasta más de 5.000 millones de pesos en programas con las universidades y los institutos de educación superior. Eso es un hecho ya. Ahora, cuando usted toma el dinero del 4% para la educación, para incluir al área de educación superior, usted le está quitando a 7.600 escuelas públicas un porcentaje superior a un 7% de lo que ya es su presupuesto, sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas operan en condiciones de miseria. Hoy el presupuesto, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, debería ser de un 6%, no de un 4%. Siendo un 4%, las escuelas no tienen agua, no tienen buen mobiliario, no tienen buena ventilación, no tienen buenas instalaciones, no tienen buenos medios y recursos para el aprendizaje. Y profesores muy malos en muchas ocasiones. El 68% de los profesores de este país, en su última evaluación, quedó en la categoría de bueno, muy bueno y excelente. Solo escuchen, porque es que la gente a veces... ¿Y por qué se siente como que los profesores son una de las deficiencias y las falencias del sistema educativo? Mira, los profesores son una parte del sistema educativo, al igual que lo son los padres, que lo son los mismos estudiantes, que lo es el ministerio y el Estado. La educación funciona dentro de lo que se conoce como un paradigma complejo, ecosistémico e integral. Los maestros no enseñan. Eso de que un maestro es que se pare en un aula y te enseña a multiplicar y a dividir, en términos conceptuales y en términos de teoría del aprendizaje, no es real. El aprendizaje se da a través de la creación de situaciones significativas de aprendizaje, que realmente son contextos que hay que crear en la escuela, en la casa y en la sociedad para el aprendizaje. La escuela que presumía que el maestro era el que enseñaba, se llama el instruccionismo. Pero la escuela dominicana, cuando tú lees el currículo, se basa en lo que se conoce como el constructivismo social. ¿Qué es el constructivismo social? Esto a lo que apuesta es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión de información de un maestro a un niño. Todos los maestros deben mejorar. Los maestros tienen que ser mejores. ¿Pero por qué? Porque estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida. Lo que usted sabe hoy, ya mañana es obsoleto. Entonces los maestros deben mejorar. ¿Cómo mejoran los maestros? A través de una evaluación de su desempeño. ¿Pero qué ha pasado en este país? Desde el año 2017, el ministerio ha sido incapaz de evaluar a los docentes para diagnosticar en qué deben mejorar. Profesor Valdés,
tenemos un sistema mixto, público y privado. ¿Cuál es mejor? Definitivamente el sector privado tiene mejor desempeño. Tú solo tienes que ver la calificación promedio en las pruebas nacionales del sector privado versus el sector público. Pero el contenido, o sea, el contenido... No, el currículo es el mismo a nivel CAP. Entonces, si el contenido es el mismo, ¿por qué tenemos mejores resultados? Porque tenemos en el sector autoridades privado? Extremadamente incompetentes y inexpertas. ¿Saben por qué? Porque yo soy director de un colegio privado, de un colegio bilingüe internacional, y soy acreditador internacional. He estado en muchos países del mundo evaluando centros educativos y sistemas educativos. Y lo primero que tú tienes que entender son las raíces antropológicas de la educación. Tú tienes que entender quién es el padre, la madre, la familia, en qué contexto se desarrollan. Y en base a Por eso esto, el hijo de profesionales tiene más posibilidades de ser profesional. ese es el contexto. El aprendizaje es contextual. El aprendizaje no es un fenómeno individual. Lo que pasa es que aquí tratan la educación de manera empírica e informal, muy inexperta. La educación es una ciencia donde, insisto, todo se mide, todo se evalúa y casi todo es predecible y manejable cuando se maneja científicamente. Pero para responder a tu pregunta, mira, ¿cuál es, en términos antropológicos, el arquetipo de la familia de escuela pública? Familias monoparentales, en extrema pobreza, usualmente madres solteras, con más de 2 niños en la casa, que están en lo que se conoce como el primer nivel de la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades humanas. ¿Qué pasa con un ser humano que está en ese primer nivel de la pirámide de necesidades? Que su prioridad es la sobrevivencia. No tienen mucho tiempo para conversaciones significativas con sus hijos. Tienen que buscar el dinero para sobrevivir día a día. Ellos mismos tienen sus propias situaciones que no han sido atendidas. Y ahora tienen un componente importante, y es la violencia intrafamiliar, la violencia del barrio, el microtráfico, la música que transmite esos valores como lo más normal y lo que debe ser en esos espacios. Tú has dado en la clave. Eso es lo que se llama antropología. Y yo siempre hablo de que en términos antropológicos la escuela dominicana no está siendo coherente entre su diseño curricular y su realidad. Por ejemplo, el tipo de música que más prima hoy en día en este país es violenta, con muy pobre contenido lírico y es adictiva. Sí. Pero el estudiante del colegio también está expuesto a eso. Pero las familias que son de ese grupo de niños están más alertas y pueden luchar contra eso. Además, aunque no lo creas, hay políticas en centros educativos avanzados que tratan estos temas. Yo, por ejemplo, tengo en el colegio que dirijo lo que es la escuela de padres, el club de señoritas y señoritas. Y tenemos las charlas dialógicas. Señoritas y señoritos, ¿verdad? I'm saying, sí, señoritos y señoritas. O sea, es una expresión. No, está bien, sí, solo gracias, sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Nosotros conversamos, nosotros analizamos, hay hasta filosofía. Y tú tienes análisis y discusiones existenciales. Por ponerte que son cosas diseñadas para eso que tú acabas de decir. ¿Cuáles son los mayores distractores de los niños de hoy? Y no solamente los niños, también las familias. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la política educativa? Este aparatito que está haciendo mucho daño en la vida de los adultos y jóvenes. Bueno, tú sabes que el tema de los celulares, las tabletas, el cerebro humano tiene un químico que es la dopamina, que es lo que crea la adicción. Estos aparatos están diseñados para cada vez que un niño haga click, tic, con haptics, tú tienes una estimulación sensorial. El aprendizaje, de hecho, se da a través de la estimulación sensorial. Lo que más te atrae es lo que más tú aprendes. Y todo eso está diseñado por expertos, no en tecnología, no, en psicología, en conducta, en negocio, en mercadeo. A la derecha o la izquierda, entonces, ¿qué está en el lado derecho? Si ustedes saben eso, inferior, no lo saben las autoridades. No lo sabe el Estado. El problema es que tenemos una gestión de la educación dominicana extremadamente inexperta y poco comprometida. Tienen un manejo anacrónico de la educación dominicana. Y empresarial, diría yo. Bueno, ya eso es otra cosa. Yo te iba a decir que ahora aquí, por ejemplo, en el país, aquí no hay una democracia. Aquí hay una corporatocracia oligárquica. Hoy en día dirigiendo corporatocracia oligárquica. Sí, o sea, ¿por qué usted llega a esa conclusión? No, y que ¿Por qué? Es que hoy en día el tema no es si son de un partido o de otro.
El tema aquí es el gran debate entre la democracia y la oligarquía. Por ejemplo, aquí no hay una democracia en este momento. La gente confunde que el hecho de que la gente tiene derecho a votar, bueno, esa es una democracia en el sentido de lo electoral. Tú puedes decir, bueno, en República Dominicana sí hay una democracia electoral y hasta eso es cuestionable porque la manipulación mediática, la propaganda, la ingeniería social condiciona la votación de una persona que no es muy educado. Ahora, aquí no hay una democracia económica en ningún sentido. Eso no lo puede nadie creer. Y mucho menos, aquí no hay una democracia participativa. Quienes nos representan a nosotros en el Congreso no representan al pueblo, representan a un partido, representan a sus intereses, pero los intereses del pueblo dominicano. Entonces, yo le llamo corporatocracia oligárquica, porque realmente aquí este país lo dirige la oligarquía económica empresarial. Este país no lo dirige la filosofía de un partido, ni de un presidente, ni de un político. Eso hace rato que aquí pasó a la historia. La educación dominicana es el mejor ejemplo. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, cuando me preguntabas sobre los docentes? ¿Necesitamos mejores docentes? Sí. ¿Cómo tú logras tener mejores docentes? Primero, evaluándolos y haciendo un diagnóstico de sus necesidades formativas. ¿Pero qué ha hecho el Ministerio de Educación ahora? Hoy, el Ministerio está sometido a la justicia y el ministro Ángel Hernández por la ADP y por la Asociación de Docentes de Inglés por un contrato de 599.744.000 pesos que le ha sido asignado a un miembro, a una empresa que es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Yo, en nombre de la ADP, he estado en esa comisión durante 2 años. También lo he estado en nombre de la Asociación de Docentes de Inglés. Y ahí está una institución que se llama Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. En los pasados 4 años, esa empresa tiene 1.514 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación y su dependencia. ¿Qué empresa es esa? La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos. Esa es una ONG internacional que llegó en este país en el año 2002 y en la gestión de Milagros Ortiz Bosch, a ellos se les dio lo que se llama un convenio sede. El Congreso le da un convenio mediante el cual ellos supuestamente van a hacer cooperación en el área educativa, pero ellos tienen exención total de impuestos. Todos sus proyectos en este país no pagan impuestos. Están exentos de demandas ante la justicia. Están exentos de la ley de libre acceso a la información pública. Y a esa empresa, en los pasados 4 años de gobierno, se le han asignado 1.514 millones. ¿Y quién representa esa empresa en República Dominicana? Es una empresa española dirigida por algunos dominicanos. Y el punto es el siguiente, volviendo al tema de la evaluación de desempeño. Nosotros llevamos 6 años esperando que se evalúen a los profesores. La ADP es la que está exigiendo que los profesores sean evaluados. Y pasamos 2 años en esa comisión. La evaluación debió haber sido en 2021, porque la ley manda a que cada 3 años se evalúen a los docentes. No se hizo por la pandemia, eso lo entendemos. En septiembre de 2022 comenzamos la comisión. Está la ADP, AMPROTET, ASONADEDI, DR, TESOL y CONDETRE. 5 gremios estamos ahí. Y de repente, desde el primer día, nosotros preguntamos, ¿y qué hace esta empresa en la comisión? ¿Qué hace la Organización de Estados Iberoamericanos acá? Si esto es una evaluación del Estado, empleados del Estado. Nos dijeron, bueno, ellos hicieron la evaluación en 2017 y ellos van a estar como veedores de la sociedad aquí. Yo, bueno, muy bien. Pero nosotros lo objetamos, pero ellos lo mantuvieron. Señores, hace un mes nos cita el ministerio para decirnos de la nada que esa empresa, que ha sido parte de la comisión, va a ser la empresa adjudicataria del contrato. Y nosotros, pero excúsenme, ustedes se comprometieron a hacer una licitación pública internacional para evaluar a los profesores. Y llegan al colmo de mentirnos. Señores, eso es corrupción al más alto nivel. Le llamo corrupción porque la prevaricación es un tipo de corrupción en la cual los funcionarios públicos se ponen de acuerdo para violar la ley. ¿A qué altura está ese sometimiento? Bueno, está en el Tribunal Superior Administrativo. Son 2 recursos. Un recurso de amparo que ayer fue descartado, el pasado miércoles fue descartado, porque el que procede es el recurso contencioso administrativo. Y ese también está en el tribunal. Ahora, y lamentablemente ya estamos en la parte final, pero ¿qué necesitamos? información? ¿Qué necesitamos? Otro plan decenal de educación,
No, necesitamos otra gestión desde el ministerio. Necesitamos otra gestión ¿Qué desde es el lo que ministerio. necesitamos? Mira, en este momento el mayor problema que tiene la educación dominicana, insisto, es la incompetencia de las autoridades que dirigen el Ministerio de Educación. No son expertos ninguno en educación escolar. Son rectores y exrectores y vicerrectores universitarios. No tienen experiencia en educación pública. Es como que la MESID sea dueño de educación. No, los intereses de las universidades No, los intereses, privadas, exacto, los porque el MESID intereses es de la del educación Estado. superior. Sí, mira, aquí hay un sistema de carrera docente que comienza con la capacitación, la formación del maestro en la universidad, pésima. El concurso de oposición docente, más del 80% ha reprobado el concurso porque las pruebas no han sido objetivas. Y si ellos argumentaran que las pruebas son objetivas, entonces tienen que aceptar que las universidades han fracasado en este país. Señores, los libros de texto, un negocio para las universidades. El Programa Nacional de Inducción, un negocio para las universidades. Por cierto, antes de terminar, la calidad de los textos educativos, ¿cómo usted la valora? Pésima. Aquí los libros están llenos de errores, cientos de errores. Yo fui la persona que evaluó el libro de matemáticas que tenía más de 600 errores. Y usted encuentra definiciones de temas como la educación sexual, la formación humana en estos textos. Y usted va a encontrar también errores. Matemáticas, ciencias, lengua española. Señores, ustedes ven los textos de lenguas extranjeras y son folleticos. Aquí han reducido, señores, la escuela pública 30 años de regresión. Aquí, en mi opinión, la única solución en este momento es la destitución del ministro Ángel Hernández y de todo su equipo, y que ahí entre gente por competencia. Si a un maestro... Las hay en el país. Claro, este país está lleno de gente brillante, sinceramente, y expertos. Dentro de ese mismo ministerio hay gente competente, muy competente, que tiene años trabajando ahí. En el mismo mercado nacional, en la sociedad dominicana, tú tienes muchísima gente comprometida con la educación, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el criterio que utilizaron para escoger a Ángel Hernández y a su equipo? No pasaron un concurso de oposición. No, pero No, porque no el fueron mismo de evaluados. todos los ministros toda Claro, la vida. que es el un presidente decreto, quiera. que es un decreto. Entonces, Que el presidente quiera. por ahí comienza el problema. La designación de un ministro de Educación debe basarse en un perfil. Una persona que sea competente, sobre todo que conozca el área, que conozca la educación pública y que haya demostrado, no en las universidades, no, que domina el área de la educación escolar y de la educación escolar pública. Entonces, y que no tenga conflictos de intereses, porque este ministro, siendo ministro, tenía contrato con el mismo Ministerio de Educación. Señores, aquí no puede ser la falsedad Juan, ni la propaganda la que continúe determinando el destino de la educación dominicana. Profesor e ingeniero Juan Valdés, pero sobre todo muy conocedor de la educación dominicana, eso está demostrado. En principio le conocíamos más por el tema de la lengua extranjera, en este caso el inglés. Esa es mi área de Pero pasión. él ha combinado, ¿verdad? Y es un gusto tenerle más cerca y saber también que está, independientemente de que esté con nosotras acá, que desde el observatorio, que es el observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores, hay un monitoreo, ¿verdad?, de cómo va la educación. Es así. Nosotros estamos comprometidos en la ADP, no como dice la gente, que la ADP lo que quiere es aumentos, que quiere huelgas, no. Nosotros estamos Eso es lo que nos han comprometidos vendido, con la... Bueno, es que la protesta es un recurso válido y el mayor error que ha cometido el pueblo dominicano ha sido dejar de protestar. ¿Ustedes quieren ver eso? ¿Qué pasó con la reforma fiscal? ¿Qué pasó con el nombramiento de Carlos Pimentel? Si este pueblo no sale a las calles a protestar, este país va a terminar Pero hundido. ese es el tema. ¿La ADP puede protestar sin parar la docencia? Parar la docencia es un error de Porque, la ADP. por ejemplo, Yo mismo el dentro de la reclamo ADP, por la reforma fiscal no implicó quemar gomas ni nada. Entonces, bueno, por ejemplo, o sea, parar yo la gente coincido- cuestiona, no que la ADP proteste, Es el método. que pare la docencia. Yo en eso coincido contigo y siempre esa ha sido mi posición, aunque debo decirte, Es aquí se minoría. pierden, cuando tú haces una protesta, tú puedes decir, bueno, ese día se perdieron 8 horas de clases, pero aquí todos los días se pierden 2 horas diarias de clase. Hoy se van a perder 2 horas de clase en las escuelas públicas por la falta de personal docente, por la falta de recursos, por las malas condiciones. Pero es que la ADP no es solo cuando protesta. Le voy a hacer rápidamente, mire. Cuando se reúne la cooperativa, no hay docencia. Ay, sí. Hay No, pero no a nivel actualización. nacional. No a nivel nacional. Bueno, pero en esa comunidad. Y eso ya es un no hay error porque la docencia. cooperativa no es parte de la ADP. Ahí hay otra confusión. Exacto. La cooperativa No, es una empresa pero aparte. afecta a la docencia. O sea, tú dices, ¿por qué No cuando se debe. reúne la cooperativa de los maestros no hay docencia? Eso es un error. Cuando
la maestra se le murió una tía, cumpleaños, tampoco hay docencia. No, Cuando, no, ahí entonces, no, ahí no, ahí no. Ahí entra... Ahí no. Es mira. una realidad que se vive en las escuelas. No, pues yo vivo la y es realidad, muy yo conozco local, la y es escuela. muy Lo local viene para también. la actualización del currículum. No. Le voy a explicar algo. Hay muchos mitos, lamentablemente, muchos aforismos que la gente habla de las La escuelas ADP tiene públicas. que trabajar mejor. La ADP debe mejorar muchas cosas y por eso estamos ahí y por eso estamos comprometidos. Yo soy de los que entiende que no hay que parar clases para protestar, insisto, yo eso coincido con ustedes, pero entiendan algo. Cuando la ADP para clases y llega a la protesta final es porque ya se ha cansado en las mesas de discusión de tratar de resolver los problemas. Y nosotros ahora estamos luchando. ¿Por qué? Porque cada día se pierden 2 horas de clases por las malas condiciones en que está la escuela. Así que yo le pido a toda la ciudadanía que apoye a la ADP, que apoye a los maestros y que juntos tratemos de lograr que haya una mejor educación pública. Porque más del 80% de la ciudadanía viene de ahí. Bueno, Juan Valdés, gracias A ustedes. por estar más cerca del observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores. Quedaron muchos temas, pero ya volverá. Ay, la violencia en las escuelas. Ay, terrible. Fenosa. Ay, ay.